Vamos a dibujar en asonometría dos figuras, por ejemplo, un cubo o un prisma mejor, para no tener en cuenta sus dimensiones. Están formados por aristas paralelas en cada cara. Y ahora, por ejemplo, en una dirección cualquiera dibujamos un rectángulo con las aristas, ya que va a ser una figura tridimensional, paralelas a las que tenemos aquí. Levantamos una vertical, hacerlo por aquí, por ejemplo, y unimos este punto con este, obteniendo aquí entonces un triángulo vertical. Hacemos por detrás lo mismo, paralela a esta, siguiendo esa dirección, y aquí una paralela. Obtenemos ahí entonces una cuña y se pide simplemente calcular las sombras de una figura sobre otra, y se nos dice que, por ejemplo, la sombra de este punto pues es este punto, o sea, la sombra del punto A es A sub S. Bueno, como sabemos, entonces el rayo vendrá por aquí. Nos dicen que los rayos son paralelos, si no sería imposible calcular, nos tendrían que dar la sombra de otro punto. Tenemos que este punto tiene aquí su proyección, por tanto el plano vertical que contiene ese rayo es este, y la traza de ese plano, la traza horizontal, es esta. Entonces la sombra de esta línea será una paralela, de igual tamaño, o sea que corta aquí. Hacemos una paralela y también una paralela por aquí. Entonces se proyectará según esta línea también de igual tamaño que esta. Y ahora en la base de esta figura, de ese punto, lo unimos con este y ya tenemos la sombra del prisma, que luego completamos. Bueno, pero resulta que aquí hay una cara en pendiente y va a subir por esa cara. Entonces, bueno, lo que habría que hacer es, para este punto, que sabemos que tiene aquí la sombra si no estuviera el prisma, seguir esta dirección, esta, hasta interceptar el punto, y ahora seguirla hasta el final del prisma. Con eso estamos haciendo el plano que pasa por esta recta y por esta. Entonces corta el plano de atrás según esta recta. Y quiere decir que ese plano vertical corta a toda esta figura según este triángulo. Por tanto, la intersección de este triángulo con el rayo es este punto, y esa es la sombra. Por tanto, teníamos la sombra de esto es esto, intercepta aquí a la figura y luego sube. Bueno, a partir de aquí pues es una línea paralela, ya que este plano es paralelo a ese. Entonces ya hacemos una paralela, que también será la de atrás, y tenemos ya la figura completa. Bueno, entonces, para hacer el efecto real, sombreamos un poco, nos alejamos. Entonces la sombra de la figura sería esta. Aquí también habría que hacer la sombra de esta figura, simplemente esto, sigue esta dirección, y donde corte aquí lo unimos con este punto, y donde corte aquí detrás hacemos una paralela hasta que corte a la paralela por aquí en este punto. Ahora unimos esto con esto y tenemos ya la sombra de la cuña. Bueno, vamos a hacer la sombra propia de la figura. Pues tendríamos esto, queda en sombra, todo por aquí. Y todo esto pues sería, por ejemplo, en un tono medio. Lo que interesa es la zona de sombra, esta y esta zona. Bueno, esa sería la sombra que se proyecta. Mientras que la figura esta, pues tendríamos en sombra esta cara. Ahí es donde no llega la luz. Y si queremos, como está muy oblicuo, aquí hay más luz que aquí, podríamos dar un tono medio aquí. Y aquí todavía más claro, lo que pasa que con esto ya nos resulta imposible. Tendría que ser un color más claro. Bueno,
Bueno, es de otro color, pero bueno, este sería un tono, ahí habría menos luz, aquí habría un poco más de oscuridad, y por último tendríamos el plano que queda a la sombra, que sería este. Y ahora esto se proyectaba toda la sombra por aquí. Vamos a ver, por ejemplo, que esta podría ser la sombra sobre el plano horizontal y por aquí detrás hasta la pieza. Ahí empezaba la dirección hacia aquí. Bueno, tenemos ahí la sombra que se proyecta sobre la pieza y luego tendríamos esta, que aquí esta línea ya no sería paralela a esta, la de atrás que sí sería paralela a esta dirección y esta paralela a esta. Si esto se refleja aquí abajo, pues aparecerá ahí en lo oscuro. Si es ligeramente reflectante, ahora de esto tendría que tener un azul, no puede ser blanco, pero bueno, no tenemos azul claro. Se podría hacer con pastel. Y este azul tampoco serviría. Bueno, se podría poner un azul muy suave todo por aquí. Y lo mismo todo por aquí. Bueno, tendríamos entonces esas dos piezas con sus sombras. Por último, solo recordar, primero, reforzar líneas para los oscuros. Cogemos un tono oscuro y marcamos bien las líneas del dibujo. Lo mismo por aquí. Y aquí igual. Marcamos las líneas de la pieza y luego incidimos en tonos más oscuros. Entonces, más oscuro allí cerca de la luz y luego el contraste hacia abajo, la reflexión sobre el suelo. Y esto aquí, tono oscuro, más cerca de la luz, ya que hay contraste. Y si queremos, pues aquí, pues más oscuridad, para reflejar aquí lo que es la pieza. Como aquí hay un hueco entre la pieza y el suelo, más oscuro, y aquí igual. Y aquí, como ya sabemos, la sombra de donde sale, más nítida. O sea que esta zona de más oscuridad y esta también. Más oscuro al lado de la pieza y más nítido. Bueno, por último, igual que reflejamos estos detalles y calculamos la sombra por encima, pues también podríamos reflejar la sombra aquí. Entonces a igual distancia marcamos aquí el punto y sale de aquí. Entonces la sombra sería esta, continúa por ahí detrás y este punto lo tendríamos en una perpendicular aquí a esta aquí. Ahora ya empezaría esto y ahí por detrás iría, en la continuación de esto, iría el prisma. Eso quiere decir que ahí la tonalidad roja sí que aparecería, pero aparecería la zona en claridad. O sea, esta zona sería la reflexión del prisma.
la he puesto oscura, pero en realidad debería parecer más clara. Es el reflejo del prisma y el reflejo de la oscuridad pues vendrá por aquí, todo por aquí, hasta llegar aquí. Estamos reflejando esto ahí enfrente y, como decíamos, esto también más oscuro al lado de la luz, pero siempre marcando más cerca del reflejo más oscuro. O sea que estamos reflejando esto y aquí pasaría igual. Ahí el oscuro este se debe reflejar una perpendicular aquí, entonces esto quedará reflejado ahí con más intensidad, pero con el tono este. Y a partir de aquí, no, esto era todo recto, entonces sigue recto todo hacia allá. Que esto es el reflejo de esto, todavía podríamos incrementarlo más hacia arriba y darle más fuerza por aquí. Bueno, reforzamos otra vez las verticales que se pierden un poco y allí donde realmente queremos resaltar el oscuro, que es aquí en la esquina sobre todo, y de donde sale la sombra. Bueno, pues esa sería la sombra propia y la sombra arrojada sobre el suelo de esas dos piezas. El único problema fue calcular este punto, cómo subía por aquí. Simplemente el plano vertical cortaba el de atrás aquí y cortaba en este punto. Entonces hacemos la línea y donde corta el rayo, ahí está el punto. Entonces esta línea era paralela a esa y luego llegaba hasta aquí, pues vendría hasta ese punto. Con lo cual ya quedaría completo el ejercicio. Se podría hacer más realista, pero bueno, no es lo más importante de este dibujo.